Vamos a explicar ahora cómo montar sus juegos de cuchillas en la máquina. Primero vamos a montar las cuchillas finas. Lo primero es poner los portacuchillas en las siguientes posiciones, que ya veréis que encaja en el portacuchillas. Para de esta manera tenerlo puesto. Muy importante, todos los portacuchillas deben ir alineados a la misma medida, a la misma altura. ¿Cómo vamos a quitarlos y ponerlos? Es importante marcar con un número cada uno para saber en qué posición va cada uno. Y mediante estos tornillos pequeños de tope, tener la posición marcada. Entonces regularemos un poco más o un poco menos, ¿vale?, para dejarlos todos exactamente igual. Una vez tenemos eso, pondremos las cuchillas apoyadas en el portacuchillas, cada uno en un nivel de la escalera, hasta un máximo de 5 cuchillas. Es importante, deben haber, para que apriete bien la mordaza, siempre 5 cuchillas. Es igual si una cuchilla es más pequeña o no la queremos afilar, no es importante, pero deben haber siempre las 5 cuchillas para que puedan apretar. De esta forma. Cuando ponemos la mordaza superior, la última cuchilla aprieta la siguiente, que aprieta la siguiente, que aprieta esta. Para apretar la mordaza usamos los tornillos con las arandelas. Importante, los espárragos que hay aquí roscados no pueden sobresalir demasiado. Si el espárrago sobresale demasiado, aunque demos la inclinación al plato, cuando la muela afile el filo de la cuchilla, también se va a comer el espárrago. Y eso no lo queremos, porque luego no lo podremos sacar. No pasa nada si la muela también se come una parte de la mordaza. Eso es normal y no hay nada malo, pero no el espárrago. Entonces lo ajusto y lo cerramos. Sobre las cuchillas. Las cuchillas hay que ponerlas de tal forma que no quede ninguna cuchilla sin apoyar totalmente en la mordaza. Esto no sería correcto porque probablemente cuando afile se mueva. Esto no es bueno. La cuchilla debe, aunque solo sea un poco, apoyar sobre el otro portal para que tenga los dos puntos de apoyo y no se mueva. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que aquí ya apoyamos un poco, tendríamos esta cuchilla en esta posición, esta en la siguiente, tendremos 5 cuchillas, 10, 15, 20 cuchillas. Voy a mover el carro. Decíamos 20. 25. 30 y 35 cuchillas. Y aún nos sobra un pequeño espacio
para acabar de ajustar, centrar o poner las cuchillas como nos parece. Una vez tenemos todas las cuchillas puestas, apretamos y quedan todas fijadas. Movemos el plato a los lados de la cuchilla y podemos empezar el programa de aquel lado. Y esto es todo.